cómo vencer a los gigantes. Y estamos usando el ejemplo o la historia bíblica de David y Goliat, dado que ahí hay un gigante, había un gigante. Queremos ver enseñanzas que se pueden sacar de esta historia bíblica que podemos aplicarla a nuestra vida. Porque todos en algún momento de ella, en algún momento de nuestra vida, vamos a enfrentar con estos problemas difíciles de superar para nosotros. Puede ser, por ejemplo, una enfermedad difícil, puede ser una situación económica o financiera muy difícil, ese es un gigante. Puede ser una deuda impagable o muy difícil de pagar, ese es un gigante. Puede ser un problema matrimonial muy difícil de superar, también se puede constituir en un gigante. También puede ser familiares metidos en droga, en alcoholismo, también pueden catalogarse como gigantes porque son difíciles de superar. En fin, homosexualismo y otro tipo de problemas que vienen en nuestra vida que son difíciles de superar, que pareciera que nos van a destruir, nos van a derrumbar y pareciera que no vamos a poderlo vencer. Así llamaríamos un gigante. Eso es un gigante. Y entonces vamos a ver qué hizo David, porque David sí venció al gigante. Estamos viendo y vamos a ir evaluando, analizando qué cosas hizo David, qué estrategias, qué pasos dio. Porque nosotros, si bien es cierto, no vamos a enfrentar a un Goliat, pero sí a problemas que acabo de mencionar que pueden ser considerados como insuperables, como difíciles para nosotros, y entonces ese puede ser un gigante. Hemos visto ya que en un momento dado, cuando este gigante venía amenazando, vociferando ante el pueblo de Israel, todos tenían miedo, todos temblaban al oír su voz de este hombre, al ver su talla, al ver su armadura inmensa, su espada inmensa y su voz terrorífica ahí que día a día gritaba, vociferaba. Nadie se atrevía a hacerle frente hasta que llegó un joven por ahí y este joven llamado David decidió enfrentar al gigante. ¡Aleluya! ¿Qué características tenía David antes de que llegue a esa etapa, a ese proceso? Que tenemos que ver que hayan esas características también en nosotros, o cualidades. Por ejemplo, ¿qué? Vimos que David era un joven humilde. Esa es muy buena virtud en el hombre y mujer que quiere que Dios lo use, porque a David, para que vence ese gigante, Dios tuvo que intervenir en el asunto. Dios tuvo que meterse en la batalla, en la guerra. Solo con Dios se puede vencer a los gigantes. Pero para que Dios nos use y vencer a los gigantes hay que tener ciertas cualidades. Por ejemplo, la humildad, decíamos. David era un joven humilde. No era un joven altivo, orgulloso. Hay personas que quieren grandes oportunidades, dijimos, para que en esas grandes oportunidades tengan grandes victorias, grandes bendiciones, grandes triunfos, pero no quieren humillarse, no quieren ser humildes. Para que, la Biblia dice, para que alguien sea levantado, primero tiene que ser humillado o humilde. Al que se humilla, Dios lo levanta. Y al que se enaltece, Dios lo humilla. El apóstol Pedro decía, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él te levante cuando sea el tiempo. ¡Aleluya! David tenía esa cualidad, por eso en su momento Dios lo levantó grandemente. Otra cualidad que vimos a David era obediente. Estaba pastando las ovejas allá en el campo, los hermanos en guerra, y le dice el papá de David, David, ven acá, ahora vas a mañana a madrugar y llevar estas cosas para tus hermanos. ¿Qué hizo David? Inmediatamente obedeció a su papá. No puso problemas, no puso peros. Ese tipo de gente usa Dios con el tiempo, a eso Dios lo levanta. Dios nunca trabaja con rebeldes, nunca con desobedientes, grave es eso, jamás. Y hemos visto lo que hizo con su hijo Jesús, que llegó a ser obediente hasta la muerte, y Dios lo exaltó hasta lo máximo. No hay otro más poderoso que Jesucristo en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. A su nombre, gloria. Tercera cualidad que vimos en David, era un joven responsable. Era un joven fiel, leal en su trabajo. Ese tipo de gente triunfa en todo ambiente, ¿eh? Gente responsable, que cuando dice sí, es sí. Y cuando dice no, no. Y cuando dice espera un tiempo, espera. Alabado sea Cristo. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, cumple su palabra, cumple su trabajo, cumple su responsabilidad. Con esa gente trabaja Dios, hermano. A eso le entrega Dios dones, talentos, ministerios grandes. Jamás va a entregar a Dios a un irresponsable que abandone el trabajo, que hace a medias, que ve un peligro y abandona la responsabilidad. Con eso no trabaja el Señor. David trabajaba pastando las ovejas. Dice la Biblia que cuando un oso o un león, esos son fieras salvajes,
Sin embargo, con esos animales, David, es jovencito, se enfrentó muchas veces cuando esa fiera venía y cogía un cordero de su manada. Dice que él lo arrancaba de su boca de la fiera. Y si la fiera se volvía contra él, él lo cogía de la quijada de la fiera, del oso, del león, y lo hería y lo mataba a la fiera. No tenía ningún miedo. A costa de lo que sea, cumplía su responsabilidad, que era cuidar las ovejas, no perder ninguna. Era responsable. ¿Cuántos responsables hay aquí? ¿Usted es fiel, leal en lo que le encargan, responsable? ¿Cumple usted pase lo que pase, suceda lo que suceda? Si no, no esté esperando que Dios lo levante. No esté esperando destacar aún en lo secular. No triunfe ese tipo de gente. Vimos ahí también, hablando de fidelidad, eso va viendo Dios en nosotros, está viendo a ver quién le va a entrar en un ministerio, a quién lo va a saber grandemente, y si son fieles, son leales. Porque dice la Biblia, aquel que es fiel en lo poco, en lo mucho lo entrega el Señor en su momento, porque sabe que va a ser fiel. En otras palabras, el que sabe cuidar, mira, 10 soles, tranquilamente va a poder cuidar 100 soles. El que es fiel en lo poco, en lo mucho también puede ser fiel. Esa lógica funciona en lo espiritual también. Al nombre de Cristo sea la gloria. Cuarta característica que tenía David, y Dios estaba viendo, tal vez su papá terrenal no, tal vez la demás gente no, pero ¿quién lo iba a levantar? ¿Quién lo iba a honrar? ¿Quién lo iba a utilizar grandemente un día? Era el Dios del cielo. Dios te está viendo, hermano, hermana, y mucho más si eres joven. ¿Cómo es tu actitud? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu sinceridad? Tal vez tú dices, bueno, nadie me ve. ¿Cómo que nadie? Dios. Con mayor razón, si quieres ser usado grandemente. Cuarta característica que tenía David, era valiente. Esto es importante. ¿Cómo era David? ¿Un miedoso, un timorato, un cobardón? No, era un joven valiente para aprovechar las oportunidades que se presentaban. Estamos en 1 Samuel 17, el capítulo base que estamos usando. 1 Samuel 17. Voy al verso 24. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, se refiere a Goliat, que veían al gigante, huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Qué hacía la gente cuando veía al gigante? Huían, hermano, a gran velocidad. Todo el mundo tenía miedo, temblando. Recuerde que este gigante venía y se ponía ahí en medio, entre los dos ejércitos, y en la mañana vociferaba, gritaba, decía, manden uno de ahí que enfrente conmigo, y el que gane entre nosotros dos, ese es el campeón, y el pueblo perdedor se somete al ganador. Así que manden uno. Y gritaba ahí, ¿quién es ese? Y vimos que ese gigante era un hombre que tenía casi 3 metros de estatura, casi 3 metros, tenía una gran armadura, tenía una voz también de ultratumba, para tenerlo miedo. Si dice que la gente solo el oírlo se atemorizaban y huían, dice. No dice que miraban de lejos, no, huían. Se desaparecían de su vista de ese hombre. Nadie quería enfrentarlo. Voy al verso 26 ahora. 1 Samuel 17, 26, lo leemos. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio o la vergüenza de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién habla así? ¿Alguien que tiene miedo? No, alguien que tiene valor, tiene coraje, es valiente. No tuvo miedo, no corrió, no huyó, no se asustó, a pesar que era jovencito, adolescente. Sin embargo, no tenía miedo. Sus palabras lo expresaban. ¿Quién es ese? Que se atreve, decía. Se atreve a insultar al ejército de Dios. Versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho. Esas palabras que acabamos de leer. Y las refirieron delante de Saúl. Saúl era el rey y jefe del ejército de Israel. ¿Y qué hizo el rey? Dice, y lo hizo venir, lo mandó llamar a ese jovencito, que venga. Verso 32. Cuando llegó, ¿qué dijo? Y dijo David a Saúl, que le contestó al rey, no desmaye el corazón de ninguno a causa de ese gigante o de ese hombre. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Qué quería hacer David? ¿Con quién? Con Goliat. Mientras todos tenían miedo, temblaban, huían de él, se escondían. Los propios soldados, nadie. Oiga, estuvo 40 días ahí, por la mañana y por la tarde. Nadie quiso hacer frente a ese hombre. ¿Qué hacía el pueblo de Israel o el ejército de Israel? Iban donde su rey. ¿Y qué hacía el rey? Mire el verso 25.
Mire lo que hacía el rey. Y todos decían: al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Ofrecía riquezas. ¿Qué más ofrecía? Verso 25 estamos. Y le dará a su hija, y eximirá de tributos, o sea, lo exonera, de tributos o impuestos a la casa de su padre en Israel. Toda su familia no va a pagar impuestos. ¿Quién sabe? Nunca más. Le doy mi hija, decía el rey, su familia no va a pagar impuestos, y además le voy a dar riqueza a aquel que venciere, decía. Pero aunque eso ofrecía, nadie se atrevía, oiga. Nadie se atrevía, todos temblaban, todos estaban nerviosos, asustados, no sabían qué hacer. Pero David sí estaba dispuesto. Escuchó esta gran oportunidad, dijo: acá hay una gran oportunidad. Mi familia es pobre, no es de mucho dinero. Acá hay una oportunidad para que salgamos de esa pobreza. Gran oportunidad. Mi vida va a cambiar. Mi vida será otra. Yerno del rey. Mi familia, su situación económica cambiará para siempre. Esa no me la pierdo. Aleluya. Oiga, cuántas oportunidades a veces se presentan en nuestra vida y no las sabemos aprovechar. Muchas de ellas las pone Dios en nosotros, pero no las aprovechamos. ¿Por qué? Por miedo, por duda, porque dudamos. ¿Dudamos de qué? De que podamos triunfar, de que Dios nos pueda ayudar, de que Dios nos pueda dar la victoria. Uno se llena de miedo, de cobardía, de temor, y no enfrenta las oportunidades que a veces se presentan. Ahí no, por ejemplo, para ir a Chile. ¿Quién es ese que va para levantar la obra allá? Ah, ¿cómo será, pastor? Y si no tengo que comer. Hay una prueba para ir a Lima a levantar la obra. ¿Quién es ese? Pero, pastor, ¿cómo será allá? A lo mejor fracasaré, que sea me moriré, que sea bien no regresaré. Poder en la sangre de Cristo. David no estaba pensando en la muerte, él estaba pensando en la victoria, en el triunfo. Y no ante cualquier hombrecito, ante un gran hombre que la gente le llamaba gigante. A veces uno no aprovecha oportunidades. David sí aprovechó las grandes oportunidades. Muchos quieren grandes oportunidades para triunfar. Oiga, porque se triunfa en donde hay grandes oportunidades. Mire, pequeñas oportunidades, pequeños triunfos. Medianas oportunidades, medianos triunfos o éxitos. Grandes oportunidades, grandes triunfos o éxitos. ¿Cuánto quieren grandes triunfos? Grandes triunfos. Generalmente las grandes oportunidades son grandes problemas también. Son grandes responsabilidades, grandes exigencias, gran sacrificio. Pero a veces uno no quiere eso. Oh, si ahora algunos no quieren ayunar, no quieren orar. Ahora, veamos otra cosa. Visualice allá en el campo, un ejército estaba al frente, el otro al frente, y en medio se paraba ese gigante Goliat. Pero algo vemos aquí, hermanos. ¿Qué diríamos? ¿Qué es lo que faltaba aquí? ¿Qué es lo que estaba faltando? Durante todos estos días que ese individuo amenazaba, el problema estaba ahí, el gigante estaba ahí, el ejército de Dios estaba al otro lado. Ahí estaban temblando de miedo, un gran problema, no sabían qué hacer. Ya le dije, no sabían qué hacer, lo único que iban al rey, y el rey ofrecía ¿qué cosa? Dinero. Y la hija, y exonerarle de impuestos, nada más. Pero eso no era suficiente para vencer a ese gigante. ¿Qué cosa crees que faltaba? ¿Qué cosa no había? ¿Qué debe hacer un hijo de Dios cuando se encuentra con grandes problemas? Cuando se encuentra con gigantes, un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Ya lo sé que es valiente, pero ¿qué más? Tener fe, ¿qué más? Clama, ora, suplica, se humilla, busca a Dios. Clama a Dios, pide socorro a Dios, no al rey de esta tierra que no puede. Me voy al rey de reyes y señor de señores, al que todo lo puede. Si pongo mi confianza en un hombre, el hombre que me puede ofrecer cosas limitadas. En cambio el Dios del cielo, todo tiene el poder, todo poder, aleluya. Y eso no se veía aquí. No había el grupo de oración, no había los hermanos, los soldados, nadie estaba orando. Ni se mencionaba el nombre de Dios siquiera. Nadie menciona el nombre de Dios. Decían, bueno, mire ese gigante, mire ese hombre allá, viene. ¿Cómo viene y se atreve? Qué tremendo. Y en la mañana y en la tarde, día tras día, más de un mes hablando. Ese era el conversar de todos los días, de hablar más del diablo, hablar más del enemigo, hablar más del gigante. Cuando nosotros vemos el Dios Todopoderoso, es lo que hace, nos distrae en el problema. Cuando viene un gigante uno se dedica en el problema y piensa en el problema. ¿Y cómo será el problema? ¿Y cómo será esto? ¿Y qué haré? ¿Y cómo será? Voy para acá, voy para allá. Estamos igual que esta gente, quién sabe. Repito, no había lo más importante, no había oración,
No había clamor, no había búsqueda de Dios. En anteriores oportunidades, cuando el pueblo de Israel encontraban problemas difíciles con otros ejércitos enemigos, ¿qué hacían? Oraban, clamaban, buscaban el rostro de Dios. Se iban al profeta, hermano, consultaban al profeta de Dios, al siervo de Dios. ¡Aleluya! Y Dios le daba un mensaje a través de los siervos. Pero aquí no hacen eso. ¿Podrían haber hecho un ayuno? Sí. El rey dice, soldados, mañana todos en ayuno. Ahí aunque sea de pie ayunaremos. Ahí clamaremos de pie, agarrados en espadas tendrían sus armas. Todos en ayuno mañana. Y en la noche haremos, no todos los días, pero algunos de esos días haremos vigilia de pie. ¡Aleluya! No podemos seguir. El enemigo allí nos está avergonzando. Repito otra vez. Y nadie mencionaba a Dios hasta que llegó el ungido. Y el ungido recién menciona el nombre. ¿Quién se atreve a faltar el respeto al ejército del Dios viviente, del Dios todopoderoso? Recién menciona a alguien a Dios. Recién le hace recordar a todos esos flojos, cobardes, que hay un Dios todopoderoso y no es un Dios muerto, es un Dios viviente. Les hace recordar, hijos de quién son, herederos de quién son, quién es su Dios. ¡Aleluya! Denle fuertes aplausos al Señor. A veces el diablo nos hace olvidar quién es nuestro Dios, porque muchos nos dedicamos al problema en sí, al gigante en sí. Nos distraemos, nos enredamos y nos desesperamos. Poder en Cristo. Y nos olvidamos de nuestro Dios. Nos olvidamos de su palabra, de sus promesas. ¿Acaso no dice la Biblia, no dice, clama a mí y yo te responderé? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas, o sea que no lo conoces, no lo sabes, están ocultas. El Señor lo puede revelar si uno clama. Clama día y noche, porque así hemos tenido que hacerlo algunas veces. ¡Aleluya! Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Estamos para bendecirte.